Muy buenas tardes, mis queridos hermanos y amigos. Bienvenidos una tarde más a este tiempo que le hemos llamado, como bien saben ustedes, el Pastor Online. Tiempo en el que, con la ayuda del Señor y con la palabra de Dios en la mano, intentamos dar respuesta a muchas preguntas que ustedes siguen haciendo prácticamente a diario. Espero que todas las respuestas que hemos dado a preguntas que en anteriores programas hemos recibido y hemos dado, espero que les hayan servido y que hayan logrado salir de la duda, porque el preguntarse cosas, el querer saber más de la palabra de Dios es bueno preguntar, es bueno indagar. Nunca lo vamos a saber todo. Lógicamente el conocimiento, como hemos dicho en muchas ocasiones, es limitado, pero la duda no le hace ningún favor a tu fe. La duda tiene que ser disipada. ¿Cómo? Estudiando, escudriñando las Sagradas Escrituras. Leyendo la Biblia, leyendo la palabra del Señor, podemos saber en todo momento qué es lo que Dios quiere que creamos. Y además la Biblia hace algo, hay un efecto muy bueno, muy positivo de la Biblia en nuestras vidas. Y es que disipa no solamente las dudas, sino que convierte las tinieblas en luz, la ignorancia en conocimiento. Y de esa manera el temor, de esa manera no vamos a ser tan fácilmente manipulados como lamentablemente veo que muchos creyentes han sido manipulados por una mala utilización de los textos bíblicos, sacando de contexto constante y permanentemente cosas que la palabra de Dios realmente no dice así. Pero el desconocimiento, el desapego de la palabra de Dios ha sido tan tremendo, que muchos cristianos han sufrido muchísimo por falsas doctrinas, por falsos movimientos, por falsos métodos y sistemas, y creyendo en lo profundo, en el fondo de su corazón, que estaban agradando a Dios, resulta que estaban haciendo todo lo contrario. No es lo mismo agradar a los hombres que agradar a Dios. Y hay creyentes que han estado toda la vida preocupados en agradar a los hombres. Pero ya es tiempo, ya ha llegado el momento, ya es la hora de plantearnos seriamente agradar a Dios, independientemente de lo que diga o nos pueda hacer el hombre. Observo también, escuchando y leyendo los correos que cada día recibimos de muchos de ustedes, que hay mucho miedo al hombre. Miedo a maldiciones, miedo a perder lo que llaman la cobertura espiritual, miedo a tener una serie de maldiciones o de problemas si ustedes deciden plantarse seriamente delante de la presencia del Señor y obedecerle única y exclusivamente a Él. Todo eso con la palabra de Dios vamos a ir desbaratando y rompiendo falsos argumentos, falsas ideas, para que ustedes puedan ser libres y disfrutar como hijos de Dios. Porque ser cristiano, lo he dicho muchas veces, es un privilegio, es una bendición inmensa el poder ser un hijo, una hija de Dios. No es una maldición, no es una tragedia, no es un quebradero de cabeza, sino más bien todo lo contrario. Así que, mis queridos hermanos, vamos a orar como cada tarde hacemos y vamos a comenzar a dar respuesta a las preguntas que hemos recibido y que hoy, con la ayuda del Señor, volveremos a dar respuesta para ayudarles a todos ustedes a tener un conocimiento sano y bíblico, para que de esa manera ustedes puedan agradar a Dios y disfrutar de su relación con el Señor. Oramos. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por este privilegio una tarde más que nos das de poder juntos estudiar tu palabra y dar respuesta, Señor, a tantas preguntas que tu pueblo tiene y que les perturban, tantos temas, Señor, que a la luz de tu palabra queremos aclararlos y queremos dar respuestas bíblicas para que tu pueblo sea libre y disfrute de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ilumínanos, Señor, que tu Espíritu Santo sea el maestro, el que toque, el que hable, el que ministre a las vidas, y podamos, Señor, al finalizar este programa, darte toda la gloria y la honra, porque gracias a ti y a tu preciosa y bendita palabra somos libres y muchas mentiras y mucha ignorancia y tinieblas
han sido rotas en el poder del nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. ¿Cuál era el propósito? Primera pregunta que nos llega en esta tarde. ¿Cuál era el propósito del árbol de la vida? Bueno, usted sabe que la primera vez que se menciona el árbol de la vida es precisamente en el primer libro de la Biblia. No solamente se menciona el árbol de la vida, el cual es un tipo de Cristo, sino que también se menciona el árbol del conocimiento, el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Lamentablemente fue de ese árbol prohibido del que comieron, del que gustaron su fruto, Adán y Eva, pero del árbol de la vida no estaba prohibido comer. Árbol que vuelve a aparecer, curiosamente, en el último libro de la Biblia, en el libro del Apocalipsis, y dice que sus hojas son para la sanidad de las naciones. Nosotros los creyentes, los que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, no vamos a enfermar después de haber sido arrebatados por el Señor. Tendremos cuerpos nuevos, cuerpos glorificados. Ya no estaremos sujetos a enfermedades, a dolencias, a limitaciones, ni tampoco problemas de espacio ni de tiempo. Pero muchas personas que saldrán vivas de la gran tribulación y entrarán a formar parte del milenio, necesitarán la lluvia, necesitarán sanidad, necesitarán subir cada año a la ciudad de Jerusalén a adorar al gran rey. Y las hojas de ese árbol, repito, que es un tipo de Cristo, son necesarias para la sanidad de las naciones que salieron con vida de ese periodo terrible de la gran tribulación. Naciones que tendrán, repito, según Zacarías capítulo 14, que subir cada año a Jerusalén para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y esas naciones, evidentemente, que no son salvas, pero tendrán que ir obligatoriamente a adorar al rey, pues tendrán que comer de esas hojas que son para la sanidad de las naciones. Así es que la persona que pregunta, pero si nosotros no vamos a enfermar, ¿por qué necesitamos comer de las hojas de ese árbol? Es que nosotros no vamos a necesitar comer de las hojas de ese árbol. Cristo, nuestro Mesías, nuestro amado y querido Salvador, es nuestro árbol de la vida. Él es el que ha sanado nuestras dolencias, nuestras enfermedades, nos ha dado vida eterna, nos ha comprado con su sangre. Por lo tanto, esa degustación de esas hojas no tiene nada que ver con la iglesia que en aquel momento estará juntamente con Cristo reinando en la ciudad de Jerusalén. ¿Sí? Vuelven a preguntar otra vez el tema de atar y de desatar. Mire, quite la palabra atar y desatar y diga permitir o prohibir. Y ya está, mire qué fácil es de entender. Es decir, lo que usted permita como creyente, lo que usted avale, lo que usted apoye, pues es lo que va a ocurrir. ¿Se acuerda cuando en la iglesia, en una de las iglesias del libro del Apocalipsis, dice que había una tal Jezabel, si se llamaba así o no, no lo sabemos exactamente? Dice que toleraban, permitían que esa falsa profetisa engañara y manipulara a los hijos de Dios a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer todo tipo de actos prohibidos en la palabra. Pues eso de atar y desatar es como decir permitir o prohibir, ¿vale? Abrir la puerta o cerrar la puerta. Yo sé que muchas veces estos términos de atar, de desatar, han creado muchísima confusión y se han sacado totalmente de contexto, pero yo un consejo que les doy a todos los que se están tomando en serio el estudio de la palabra de Dios. Miren, hermanos, busquen a veces una palabra sinónima. Cuando no entienden un término bíblico, pueden consultar, pueden ir a otra versión de la Biblia, menos la Nueva Versión Internacional, que esa Biblia, por favor, ni la toquen, porque es una versión totalmente, desde mi punto de vista, que no sirve, porque es una versión realmente que es un auténtico desastre. Cualquier otra versión de la Biblia, consúltenla. Y entonces, a lo mejor, en otras versiones de la Biblia, usted va a encontrar ese texto que no entiende de una forma más sencilla y de una forma más clara.
Esto, y a veces también es muy bueno consultar con el diccionario bíblico. Ya he recomendado algunos en su momento, o con un diccionario de la Real Academia Española, porque a veces una palabra tiene sinónimos y si no entiende esa palabra, a lo mejor con 2 o 3 sinónimos la puede entender muchísimo mejor. Es decir, no se limite única y exclusivamente a decir no entiendo lo que significa esta palabra. Bueno, pues muévase, estudie, busque en internet, busque en un diccionario, busque en diferentes versiones, busque en distintos comentarios bíblicos y de esa manera usted podrá por sí mismo entender ese término, esa historia, esa parábola o en fin, o lo que esté en ese momento leyendo. Una de las cosas que yo quiero conseguir con estos tiempos, con estos programas, es que ustedes sean autodidactas, que no se acostumbren a depender única y exclusivamente de lo que los pastores enseñan desde los púlpitos. No estoy diciendo, repito, no estoy diciendo ni tratando de enseñar que no tenemos que prestar atención a lo que los pastores enseñan desde los púlpitos. No estoy diciendo eso. Lo que sí estoy tratando de decir es que hay muchas personas que dependen totalmente de lo que se dice en el púlpito y luego a lo largo de la semana no abren la Biblia, no la leen, no la escudriñan, no estudian la palabra. Entonces dependen única y exclusivamente de lo que oyen desde el púlpito 1 o 2 veces a la semana. Estudien ustedes mismos la palabra, comprueben esas palabras, esos conceptos, esos estudios bíblicos, esas enseñanzas que ustedes reciben semanalmente en sus respectivas iglesias, comprueben por sí mismos. Vayan haciéndose poco a poco con material, con buenos libros, buenos diccionarios, buenos comentarios, para que de esa manera ustedes también puedan sacar sus propios estudios bíblicos. Por supuesto, siempre respetando las reglas de la hermenéutica y siempre teniendo en cuenta que, por ejemplo, como dice la palabra, ninguna profecía es de interpretación privada, ¿verdad? No podemos sacar las cosas de contexto e interpretarlas a nuestra manera. De ahí la importancia de la hermenéutica, ¿verdad? Y acabo de publicar un material que yo creo que va a ser muy práctico y muy bueno para que ustedes puedan estudiar la Biblia por sí mismos. Pero repito, no se acostumbren única y exclusivamente, hermanos, a depender de lo que los pastores enseñan, sino estudien ustedes la palabra de Dios cada día. Miren, este tiempo de confinamiento ha descubierto a mucha gente. Para muchos ha sido un tiempo de despertamiento espiritual. Este tiempo de confinamiento, algunos de ustedes han utilizado la palabra bendita pandemia, ¿vale? Pues ha servido para que muchos vuelvan a la palabra, para que muchos leyeran la palabra, cosa que no hacían antes. Pero aquellos que no leen la palabra, aquellos que no se han renovado, aquellos que no se han acercado al Señor en este tiempo, quedan en evidencia. Y en vez de haberse fortalecido, están más débiles que nunca. ¿Por qué? Porque no han aprovechado este parón, porque no han aprovechado este alto en el camino que el Señor permitió y está permitiendo todavía en muchas naciones, porque me consta que hay muchos países y muchas naciones y muchas ciudades todavía en el mundo que todavía no tienen 100%, digamos, de libertad para salir a trabajar, para salir a estudiar o para celebrar los cultos. Por lo tanto, júntense en la casa a estudiar la palabra, indaguen, profundicen en la explicación, en la etimología de muchas palabras. Hay mucha gente que es muy cómoda y entonces le preguntan a este, le preguntan al otro, pero no cogen nunca la Biblia, no la estudian por sí mismos. Y eso pienso yo que no es correcto. Bueno, hay una persona que dice que en Primera de Crónicas, el capítulo 2, repito, en Primera de Crónicas, el capítulo 2, hay una información que aparentemente, subrayo, aparentemente es un tanto contradictoria con otro versículo que también aparece en Segunda de Crónicas. Vamos a leer el primer versículo que nos dice esta persona. Primera de Crónicas, capítulo 2, versículo 3. Es referente a los hijos de Judá. Y dice así: los hijos de Judá, Onán,
y Sela. Estoy leyendo en Primera de Crónicas, capítulo 2, versículo 3. Si tienen su Biblia a mano, me gustaría que la abrieran. Los hijos de Judá, repito, Onán y Sela. Estos tres le nacieron de la hija de Súa, cananea. Pero en Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 1, dice, los hijos de Judá, Fares, Esrón, Carmi, Hur y Sobal. Y dice esta persona, no sé si es un hombre o una mujer, bueno, es como una contradicción. No hay ninguna contradicción. Vamos a ver, Primera de Crónicas 2:3 le está diciendo que de una mujer llamada Súa, que era cananea, Judá tuvo 3 hijos, y los nombres eran Onán y Sela. Con esa mujer tuvo 3 hijos. Los otros hijos que se mencionan en el capítulo 4, que son Fares, Esrón, Carmi, Hur y Sobal, no son hijos de esa mujer cananea, los tuvo con otra mujer. Por lo tanto, es ampliar la información, no es una contradicción. Es decir, tuvo una mujer y con esa mujer tuvo 3 hijos. Y con otra mujer o con otras mujeres tuvo otros hijos. No hay ninguna contradicción. Yo he dicho muchas veces que en la Biblia no hay contradicciones. Lo que no se entiende a priori, siempre podemos encontrar con tiempo, con diligencia, con paciencia, podemos encontrar la explicación de lo que aparentemente nos puede resultar que es una contradicción. Pero repito, no hay ninguna contradicción, ¿de acuerdo? 3 hijos con una mujer y el resto de los hijos con otra mujer. Nada más que eso. Por otra parte, yo ayer dije, y lo vuelvo a reiterar, porque no me retracto de lo que dije ayer, que Dios es espíritu. Y además que no lo digo yo, lo dice la Biblia. Dios es espíritu. Y Dios no tiene cara, Dios no tiene manos, Dios no tiene espalda, Dios no tiene brazos. Y entonces cuando la Biblia habla, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Quiere decir que Dios tiene un brazo? ¿Quiere decir que Dios tiene ojos o boca o pies o espalda? No. Son, vuelvo a repetir, simplemente expresiones humanas para expresar conceptos divinos de la esencia de nuestro Dios. Algunos me preguntan, ¿y entonces por qué dice la Biblia que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza? ¿Y usted cree sinceramente que el hombre físicamente se parece a Dios? ¿Cuántas caras, cuántos cuerpos, cuántas formas, cuántas razas diferentes hay? ¿Quiere decir que Dios tiene millones y millones de caras diferentes? No, mi hermano, vamos a ver. Son expresiones. Yo por eso les recomendé a todos ustedes que cuando puedan se hagan con un libro muy interesante y muy profundo, escrito por un famoso rabino español, nacido en Córdoba, se le conoce vulgarmente como el Rambán. Su nombre verdadero era Moisés Maimónides, que escribió un libro titulado Guía de los Perplejos, el Morene Buquín. En ese libro, al final, aparece una enorme lista de palabras en hebreo que se explican perfectamente en castellano, en español, lo que significa. Y una de esas palabras es imagen y otra semejanza. Por ejemplo, dice la Biblia en el libro de Colosenses, Él es la imagen del Dios invisible. ¿De quién está hablando aquí? Del Señor Jesucristo. El Verbo se encarnó y vimos su gloria. Cristo era la imagen del Dios invisible, el Dios que no tiene cuerpo, el Dios que no tiene partes físicas, pero que se emplean la expresión ojos, mano, brazo, espalda, etcétera, para, repito, no para hablar del aspecto físico de Dios, porque Dios no tiene aspecto físico. Si tuviera un aspecto físico, se podría hacer una imagen de Dios. Y usted no ha caído en la cuenta de que se han hecho imágenes, es decir, estatuas, ídolos,
de Pablo, de Pedro, de María, de Jesús, de muchos personajes de la Biblia, pero nunca se ha hecho una imagen, un ídolo de la figura de Dios, porque Dios no tiene figura. Dios, repito, es espíritu. Y cuando en el libro del Génesis dice que Dios, el Dios invisible, el Dios incorpóreo, creó a su imagen y semejanza a Adán y a Eva, se refiere a su esencia, se refiere a otros aspectos que no tienen nada que ver con lo físico. Así es que la literalidad de esos versículos usted tiene que saber interpretarla, porque de lo contrario usted está haciendo una mala exégesis, usted está interpretando incorrectamente un texto bíblico y entonces usted cree que Dios tiene una imagen física y por lo tanto ya está limitado, por lo tanto ya Dios tiene un parecido, puede ser grande, pequeño, blanco, negro. Por lo tanto, descarten completamente la idea de que Dios tiene imagen física. Dios, repito, es espíritu y no tiene absolutamente nada que ver lo físico con lo espiritual, ¿de acuerdo? Bueno, una pregunta que nos llega es la siguiente. La gente todavía se está preguntando, y mira que hemos hablado de este tema y yo creo que lo hemos dejado lo suficientemente claro, acerca de Juan el Bautista y acerca de Elías. Y yo he dicho, y vuelvo a repetir, que Elías fue un profeta real, de carne y hueso, que fue un grandísimo hombre y un grandísimo varón de Dios, y que fue llevado a la presencia del Señor, vivo. Y Juan el Bautista era otro personaje completamente diferente, de otra época, no eran contemporáneos, tenía padre, tenía madre, pero que sus ministerios tienen mucha similitud, porque así como Elías intentaba volver a llevar al pueblo a la comunión con Dios, el ministerio de Juan el Bautista fue muy parecido al de Elías en el sentido de que él quería preparar el terreno para que la gente volviera a Dios reconociendo al Mesías, al Señor Jesucristo, al que él lo definió como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando la Biblia dice que volvería el profeta Elías, usted tiene que leer todo lo que la Biblia dice referente a eso. Y hay un momento en el que el Señor Jesucristo dice, si queréis recibirlo, si os interesa aprender, pues el Elías que había de venir ya vino, y se refería a Juan el Bautista. Pero no era una reencarnación de Juan el Bautista en otra persona, o de Elías, perdón, en la figura de Juan el Bautista. Son dos personas completamente diferentes, en dos épocas completamente diferentes, pero se emplea la figura de Elías a la hora de hacer referencia a Juan el Bautista por la similitud de ministerio. Usted puede encontrar, por ejemplo, una analogía entre el primer Adán y el segundo Adán. El primer Adán, el que pecó, el que fue creado en el jardín del Edén por el Señor, no tiene nada que ver con el que la Biblia llama el segundo Adán. ¿Quién es el segundo Adán? El Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces se emplea el mismo nombre, pero para hacer referencia a otra persona completamente diferente. Son dos personas distintas, de dos épocas distintas, incluso la forma como fue llevado Elías a la presencia del Señor no tiene nada que ver con la forma como fue a la presencia del Señor Juan el Bautista, que todos sabemos que murió decapitado. ¿De acuerdo? Mucha gente sigue preguntando por el tema de la demonología. Bueno, yo no quiero que ustedes estén obsesionados con este tema. Y miren por dónde me hace la pregunta esta persona. Me gustaría que nos informara más sobre demonología, porque a mi esposa le suceden cosas muy extrañas. Esta es la pregunta que nos están haciendo. Siente la sensación como que está masticando piedras, tiene muchos dolores de cabeza, de estómago, de cintura,
Le ven los médicos y dice que no tiene nada. Ella ora, lee la palabra, incluso lee sus libros de homilética y de escatología, pero todo esto se ha convertido en una auténtica pesadilla. ¿Nos puede ayudar, por favor? Yo, mire, le voy a decir una cosa. Me gustaría poder ayudarles mejor y más directamente, pero debido a la distancia es prácticamente imposible. Yo me imagino, querido hermano, que tengo aquí su nombre, pero no lo voy a leer, que usted asiste a una congregación. Yo quiero entender y me imagino que usted tiene un pastor. Yo creo que lo antes posible usted debería pedirle una cita para hablar con su pastor y contarle lo que le está pasando a su esposa, para que oren por ella y para que a la pobrecita la ayuden y le enseñen a vivir en libertad y a mantener esa libertad todos los días de su vida, y que no esté sufriendo de estos dolores, de estas pesadillas, en fin, de estos supuestos ataques, ¿no? Entonces, de nada sirve, pienso yo, que yo dé un estudio profundo acerca de demonología, porque yo pienso que en este momento lo que se necesita urgentemente es que ministren, que oren por su esposa. Así que vaya inmediatamente a su pastor, llámele y dígale, mira, me está pasando esto en casa con mi esposa. Y si no tiene un pastor, si no tiene una iglesia, lo que tiene que hacer es, por favor, en la ciudad, en el pueblo, en el lugar donde usted vive, encontrar una congregación para que usted pueda darle la ayuda que su esposa está necesitando, pero urgentemente. Porque podemos orar por aquí, claro, pero yo pienso que es mejor que alguien ore personalmente por su esposa. De todas maneras, le voy a pedir a los hermanos, que veo que son muchísimos en esta tarde los que están conectados, que por favor hoy, al finalizar este tiempo, hagamos una oración especial por la esposa de este hermano que nos escribe contándonos los problemas que su esposa tiene. No es la voluntad de Dios que su esposa esté sufriendo de estas cosas. La voluntad de Dios es que vivamos en paz, en quietud, en armonía. Y si esto tiene algo que ver con espíritus, si esto tiene algo que ver con una opresión diabólica, espiritual, oraremos para que el Señor haga un milagro a pesar de las limitaciones y a pesar de la distancia. Esto, porque muchas veces puede haber un problema de tipo espiritual. Sí, cómo no, puede haber un problema de tipo espiritual. Y nosotros cristianos creemos que hay personas con problemas espirituales que necesitan ser ministradas de una forma diferente a una persona que tiene un problema psicológico o mental. No mezclemos las cosas. No mandemos a todo el mundo al psiquiatra, ni saquemos a la gente del psicólogo para ministrarlos espiritualmente. Son cosas completamente diferentes. Y a veces veo que hay tanta ignorancia, una persona con un problema de un demonio, hablamos claro, si alguien no cree en esto, no es problema mío, pero una persona con problemas de demonios, ataduras espirituales, ¿qué le va a hacer un psicólogo? ¿Qué le va a hacer un psiquiatra si a lo mejor el psicólogo o el psiquiatra que la va a tratar a lo mejor es ateo y no cree en Dios? ¿Sí? Por lo tanto, no mezclemos las cosas. Hay problemas físicos, hay problemas psicológicos y mentales, hay problemas espirituales, y para eso está la experiencia, la sabiduría y la palabra, para saber discernir en todo momento qué tipo de ayuda necesita la persona en todo momento. No todos son demonios, cuidado, no todos son demonios. Pero por otra parte, tampoco vamos a descartar el hecho de que hay personas que espiritualmente hablando necesitan ser liberadas. Y lo que es terrible, créame, lo que es terrible, que haya ministros del Evangelio, que haya congregaciones que no saben cómo ayudar a una persona con problemas espirituales. Es el colmo. Nosotros que nos dedicamos a predicar el Evangelio, que vemos en el libro de los Hechos, que vemos en los Evangelios, que vemos en la Biblia, personas con problemas de tipo espiritual, que haya algunos ministerios o congregaciones que descartan automáticamente la ayuda que necesita una persona porque no saben, pero no saben a lo mejor porque no quieren. Porque cuando una persona no sabe algo y pregunta y se informa, pues bueno, todos hemos tenido que aprender muchas cosas a lo largo de nuestra vida. El problema es cuando hay personas que descartan todo problema, toda posibilidad de problema espiritual, y automáticamente se lavan las manos y mandan a la gente a donde nunca tenían que haberlos mandado. Entonces, que Dios nos dé sabiduría y que el Señor ponga en el camino a las personas idóneas, porque no
no siempre es un problema físico, no siempre es un problema psicológico, a veces también hay problemas de índole espiritual. Pero bien, seguimos adelante. Hay personas que quieren saber acerca de, no solamente del mundo espiritual, sino de cómo podemos saber si realmente una persona tiene un problema de tipo espiritual. Bueno, hay un don que está ahí en la Biblia y está escrito hace 2000 años que se llama el don de discernimiento de espíritus. Y ese don existe y está en plena vigencia, no ha caducado. Y por lo tanto, cuando una persona te cuenta una serie de cosas a la luz de la palabra de Dios y con el don de discernimiento de espíritus, hay que discernir y ver si realmente esa persona necesita ser liberada y una vez que sea liberada, enseñarle a mantener su libertad. Porque hay personas que pierden muy rápidamente su libertad. Vienen al culto, Dios los bendice, se encuentran de maravilla y al día siguiente o a la semana siguiente están igual o peor, porque no se les ha enseñado a mantener la victoria. Por otra parte, yo sigo diciendo lo que hemos dicho prácticamente a diario. Veo que hay muchísimas personas que mientras el pastor está hablando y enseñando cosas, no paran de escribir. Y probablemente si yo veo que no hay un cambio en esto, estoy tentado a quitar la posibilidad de estar haciendo comentarios durante el tiempo en directo y solamente poner la posibilidad de hacer comentarios al final del programa. Porque cuando un hermano tiene un problema, cuando un creyente hace una pregunta, yo creo que por respeto a esos hermanos, por respeto a esas almas que sufren y necesitan un consejo de un pastor, deberíamos todos de estar en silencio y todos deberíamos de dejar de opinar, porque aquí para opinar estoy yo. Entonces, probablemente la semana que viene a lo mejor vamos a tener algunos programas, pero durante el tiempo en el que yo estoy hablando, pues vamos a poner en mute, vamos a poner en silencio el tema de los comentarios, porque repito, sinceramente, si estuviéramos en un culto, esto no es un culto, ¿verdad? Pero si estuviéramos en un culto, imagínense que yo estoy compartiendo la palabra, imagínense que yo estoy predicando y ustedes están entre ustedes hablando y hablando y hablando en un culto. Entonces, no me parece sabio, ni me parece una señal de respeto y de amor el que muchos hermanos no paren de escribir y de preguntar mientras el pastor está hablando. En fin, pero bueno, ya lo hemos dicho muchas veces, pero ya no sabemos cómo decirlo. Miren, hermanos, muchas personas que se están acercando a la palabra del Señor por primera vez en su vida, una de las cosas que me preguntan constantemente es, hermano, ¿por dónde empezamos a leer la Biblia? Hay muchísimas personas católicas que están leyendo la Biblia por primera vez en su vida y se quedan sorprendidos porque están comenzando a leer cosas que nunca les habían explicado en su congregación, en su iglesia. Y es normal que esto le pase. A mí me pasó cuando comencé a leer la Biblia al principio, comenzaba a descubrir cosas, comenzaba a leer cosas en la palabra de Dios que me llamaban la atención, porque nunca me las habían explicado en las iglesias a las que yo asistía. Y eso suele ocurrir sobre todo al principio. Me chocó muchísimo cuando comencé a leer la Biblia y llegué a los famosos 10 mandamientos. Y en los famosos 10 mandamientos, los que están en Éxodo capítulo 20 y en Deuteronomio capítulo 5, pues vemos que no coinciden los 10 mandamientos que nos enseñaron en el catecismo cuando asistíamos al colegio católico, al que asistíamos a la misa, con los 10 mandamientos de la Biblia. Y se produce un choque, no cabe la menor duda de que se produce un choque. Pero
un sacerdote, hace muchísimos años, cuando le comenté esto, me dijo que si en algún momento de mi vida me veía en la encrucijada de obedecer a los hombres o obedecer a Dios, me quedara siempre con la palabra de Dios. Y eso hice, me quedé con la palabra de Dios. Yo les animaría a todos los que están leyendo la Biblia por primera vez, a todos los que proceden del mundo católico romano, que no se desanimen por leer la Biblia y encontrar cosas que chocan frontalmente contra las enseñanzas o doctrinas que ustedes han recibido durante mucho tiempo. Es lógico, porque al no haber leído la palabra de Dios, al no habernos acercado a la bendita y preciosa palabra del Señor, hemos estado durante años tragándonos y creyendo y practicando cosas que a la luz de las Sagradas Escrituras no tienen ningún fundamento, no tienen ningún respaldo bíblico. Por lo tanto, sigan leyendo la palabra del Señor, sigan escudriñando las Sagradas Escrituras, porque en ellas ustedes van a encontrar la respuesta a muchas preguntas e interrogantes que durante muchísimo tiempo ustedes se hicieron. Quiero leerles una pregunta más que nos ha llegado. En el libro de Proverbios se habla mucho acerca de la sabiduría. Concretamente en el capítulo 8 se habla de la sabiduría. La palabra de Dios en el Nuevo Testamento nos dice que Cristo es la sabiduría de Dios. Es decir, la sabiduría personificada. De hecho, no ha habido ni habrá jamás nadie más sabio que Él, porque Él no tenía sabiduría. Él es la sabiduría personificada. Él es el amor de Dios encarnado. Él es la misericordia de Dios humanada. Él es la paciencia de Dios encarnada. Todas las manifestaciones, todas las características del fruto del Espíritu Santo que aparecen en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, todas esas características, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, todas se manifestaron durante la vida, durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, cuando ahí se habla de la sabiduría, vean a Cristo. Sustituyan la palabra sabiduría por Cristo y lo van a ver por todas partes. Porque me imagino que ustedes a estas alturas de la vida saben perfectamente que el Señor Jesucristo es eterno. Él comenzó a existir humanamente hablando. Él nació a través de María, pero Él es el Verbo hecho carnes, Él es Dios, Él es eterno. Por lo tanto, Él no tiene principio ni tiene fin. Su naturaleza humana empezó cuando nació en Belén de Judea, pero Él es antes de Adán y Eva. Él es antes de Moisés, Él es antes de la Torá, de la ley de Moisés, Él es antes de los patriarcas, porque Él es el Verbo, y en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Por lo tanto, esa sabiduría de la cual se habla ahí está describiendo nada más y nada menos que las características de nuestro Señor Jesucristo. Así es que me alegro muchísimo de que estén descubriendo a nuestro Señor Jesucristo en las páginas del libro de Proverbios, en los Salmos, en los profetas, porque efectivamente nuestro Señor Jesucristo está por todas partes. Y quiero terminar en esta tarde este tiempo de preguntas y de respuestas diciendo que todas aquellas personas que me dicen que ahora, en este tiempo de confinamiento, en este tiempo de pandemia, se han dado cuenta de que han estado viviendo en pecado, han estado viviendo en desorden y ahora a la luz de la palabra de Dios, leyendo la Biblia, se dan cuenta de que hay cosas que no están bien, pues yo les animo a que sean valientes. Yo les animo a que pongan su vida en orden. Yo les animo, mis queridos y amados hermanos, a que ustedes comiencen a poner en orden todos los aspectos y áreas de su vida. Y ustedes van a comenzar a experimentar la bendición y el respaldo de Dios de una forma tremenda. Porque Dios es un Dios de orden. Y donde hay orden, siempre estará la bendición del Señor. Bueno, pues si entra una o un par de preguntas en esta tarde y las logro leer, pues le daré respuesta y si no, terminamos como siempre con una oración.
Mañana, les informo, mañana jueves hay culto en nuestra congregación. Vamos a retransmitir el culto en directo como siempre. Por lo tanto, no tendremos este tiempo del pastor online. Y el viernes tampoco vamos a tener este tiempo de preguntas y respuestas. El próximo día del pastor online será, Dios mediante, el día lunes. El lunes por la tarde a las 6 hora nuestra aquí en las Islas Canarias. Gracias al Señor no tenemos constancia de que ningún hermano nuestro conocido en México ha fallecido o ha sufrido daño por este terrible, tremendo terremoto que hubo en el día de ayer. Así es que oramos por nuestros hermanos de México, por sus respectivas congregaciones, por los pastores, para que el Señor les guarde y para que el Señor les bendiga grandemente. Muy bien, hermanos, pues vamos a orar en esta tarde y a dar por terminado este tiempo de preguntas y de respuesta, aunque yo veo que mientras yo hablaba, muchos respondían también, aprovechan la ocasión, aprovechan la plataforma para dar respuesta, incluso para decir si tienen peticiones de oración, llámenme y escríbanme, y etcétera, pero, en fin, vamos a orar todos juntos en este momento porque queremos estar en el mismo espíritu, en el mismo sentir, y queremos estar en armonía. A todos ustedes que quieren formar parte de esta iglesia virtual, tienen que aprender mucho, Tienen que aprender mucho. Y cuando comencemos ya a trabajar a partir del mes que viene con nuestra iglesia virtual, pues vamos a tener que dar mucha instrucción y mucha enseñanza, porque formar parte de una iglesia virtual suena muy bonito, pero hay muchos que tienen que ser todavía muy educados y muy enseñados para que podamos marchar en el mismo sentir y no en una especie de anarquía donde cada uno hace lo que quiere y responde lo que quiere y pregunta y responde él mismo. Pero todo eso será Dios mediante a partir del mes que viene, después de organizar todas estas planillas que estamos recibiendo, las vamos a clasificar por países, por franjas horarias, y vamos a comenzar a tener reuniones más concretas y específicas con esas personas que cumplen los requisitos, porque hay muchas personas que tienen pastores, tienen iglesias, por lo tanto usted no necesita pertenecer a ninguna iglesia virtual, usted sea fiel a su congregación, congréguese en su iglesia, y a otras personas que no tienen iglesia, que no tienen pastor, que por distintos motivos no se pueden congregar, eso es otro tema. Pero las personas que tienen congregación, donde se congregan incluso desde hace años con sus hijos, con sus familias, sigan siendo fiel a sus respectivas congregaciones. Oramos al Señor, mis queridos hermanos. Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde por esta oportunidad que nos has dado nuevamente de dar respuesta a algunas preguntas que tus hijos nos hacen cada día. Te pido que tú les hables, que tú les bendigas, y lo que hoy ha sido predicado, ha sido compartido, te ruego que se haya prestado atención y que todo esto sirva para traer madurez al cuerpo de Cristo. Señor, ayúdanos a valorar el hecho de poder tener todas las tardes la oportunidad de aprender en directo de la palabra de Dios. Señor, bendice a todos mis hermanos en México, guárdalos, Señor, en este terremoto tremendo que han experimentado. Guarda tu iglesia, guarda a los siervos de Dios, guarda tu pueblo. Y oramos por esta hermana, por esta esposa de este hermano que está sufriendo estos ataques o estos malestares. Te ruego en el nombre de Jesús que extiendas tu mano poderosa de ella, que la liberes de cualquier opresión, de la índole que sea, y que tú le pongas en el camino a gente que la pueda ministrar como ella necesita ser ministrada y atendida. Ponemos nuestra vida en tus manos y con acción de gracias pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga. El Pastor Online volverá a estar con ustedes nuevamente, Dios mediante, el día lunes. Dios les bendiga y buenas tardes para todos.